Bienvenidos. Hoy día hablaremos de un nuevo tema llamado oscilaciones y ondas, a cargo del equipo número uno, conformado por Lenis Mesa Matos, Francisco Ochoa Balboa, Carlos Sánchez Cornejo, Fernando Gaitán y el que les habla, Piero Grandes. Para empezar, dentro de ese tema hay un punto importante que es el movimiento armónico simple, o también llamado masa. Este es un movimiento vibratorio, por lo tanto es periódico y oscilatorio. Si nosotros queremos saber si una partícula describe este movimiento, pues esta partícula tendría que tener una trayectoria rectilínea, o sea, a lo largo del eje X. A ver, esta ecuación que vemos acá es la ecuación de la posición de esta partícula, que está dada por la amplitud por el seno, que también puede ser coseno de dicho ángulo. Este ángulo está dado por la frecuencia angular, por la y por el tiempo, más la fase inicial. Aquí también encontraremos magnitudes. La primera es la elongación, que es la distancia entre la posición de equilibrio y la que ocupa el móvil, pero ojo, en cada instante. Luego tenemos a la amplitud. La amplitud es la máxima elongación o máxima separación de la posición de equilibrio con respecto al cuerpo. Luego tenemos al periodo. El periodo es el tiempo en que tarda en producirse una oscilación completa. La frecuencia angular es el número de oscilaciones completas por cada segundo. Luego tenemos la fase inicial, o también llamada desfase, que permite determinar la posición del móvil cuando comenzamos a estudiar su movimiento. Luego tenemos la fase que es el argumento trigonométrico que nos permite calcular la posición del móvil en cualquier instante. Luego tenemos unas características del movimiento armónico simple. La primera es que es periódico, porque cada cierto tiempo las variables del movimiento vuelven a tomar el mismo valor. Segundo, es que es oscilatorio o vibratorio, pues el cuerpo oscila de la posición de equilibrio. Tercero, es un movimiento rectilíneo, con cambio de sentido. Básicamente esto está dado porque hay una aceleración presente, que ya la veremos más adelante. Como ya dije anteriormente, la ecuación de la posición está dada en función del seno o del coseno, que son funciones armónicas. Ahora, vemos acá que dentro del movimiento armónico siempre también hay cinemática. Claro que sí, lo veremos ahorita. Podemos ver que aquí tenemos un cuerpo que tiene una trayectoria horizontal, que inicialmente en la posición inicial tiene una velocidad igual a 0 y una aceleración máxima. Conforme avanza y pasa por el punto de equilibrio, tiene una velocidad máxima y una aceleración igual a 0. Y finalmente, cuando llega a detenerse, tiene una velocidad igual a 0 y una aceleración máxima. Ya sabemos que la amplitud es la máxima elongación. Luego, tenemos que la posición inicial está dada por la siguiente ecuación, la amplitud por el coseno de dicho ángulo. Pero ¿qué pasaría si la fase inicial es igual a 0? Pues tendríamos que la ecuación de la posición vendría a ser igual a la amplitud por el coseno de dicho ángulo. Pero si derivamos a la posición, tendríamos la ecuación de la velocidad, que estaría dada por la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de dicho ángulo. Pero si derivamos a la velocidad, obtendríamos la aceleración, que estaría dada por menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de dicho ángulo. Ahora, aquí hay una parte muy importante. Si nosotros nos quedamos al final con que la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de dicho ángulo, y recordando que esto que vemos acá ya lo hemos visto, que vendría a ser la posición inicial del cuerpo, y la reemplazamos, tendríamos esta fórmula que está acá. Tendríamos que la aceleración es igual al negativo de la frecuencia angular al cuadrado por la posición. Ahora, probemos ciertos valores. ¿Qué pasaría si la posición es igual a 0? Pues tendríamos que la aceleración es igual a 0. Por ende, podemos decir que el cuerpo está en la posición de equilibrio. Para este punto es muy importante que recuerden el gráfico de la diapositiva anterior. Así que, ojo con eso. Seguimos.
tenemos qué pasaría si la amplitud fuera ahora la posición. Pues tendríamos que la aceleración vendría a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado. Por ende, podemos decir que el cuerpo tiene una aceleración máxima. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos hallar la velocidad para un determinado momento? Pues la tenemos de frente. Es igual a la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Igual probemos valores. ¿Qué pasaría si la posición vendría a ser igual a 0? Entonces la velocidad estaría dada por la frecuencia angular por la amplitud y sería máxima. ¿Y ahora qué pasaría si la posición vendría a ser igual a la amplitud? Entonces tendríamos que la velocidad sería 0 y por lo tanto sería mínima. Por lo que podemos decir que en ese momento nuestro cuerpo se encontraría en la posición de equilibrio. Ahora veremos el caso de resorte. Para este debemos recordar algo muy importante. La fuerza restauradora siempre apunta a la posición de equilibrio. Y en este caso, en la posición final, vemos que dos fuerzas están apuntando a la posición de equilibrio. Entonces las denominaremos fuerzas restauradoras. Ahora, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que una fuerza resultante, en este caso podemos igualar y podemos decir que la fuerza restauradora es igual a la fuerza resultante. Entonces procederemos a ¿qué? A igualarlo. De aquí podemos despejar y decir que la frecuencia angular es igual a la raíz de la constante sobre la masa. Entonces podemos decir que la frecuencia angular es igual a la constante sobre la masa y eso sobre una raíz, pues, ¿no? Podemos decir también de que la frecuencia angular depende de la constante y la masa, pero no depende de la amplitud. Pero nosotros sabemos de que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces deducimos de que la frecuencia angular y el periodo dependen de la constante y de la masa. Pero si desglosamos un poquito más y obtenemos la fórmula de la frecuencia angular, podemos decir de que la frecuencia angular y el periodo son independientes de la amplitud. A continuación veremos el péndulo simple. Como se observa en la figura, llamamos péndulo simple a un ente ideal constituido por una masa puntual, suspendido en un hilo inextensible y de masa despreciable, capaz de oscilar libremente en el vacío y sin rozamiento. El movimiento pendular es armónico simple, porque es periódico. Está producido por una fuerza recuperadora, solo para amplitudes pequeñas. En esto consiste ángulos pequeños. El periodo de un péndulo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa, es decir, el tiempo en ir y volver en la de la posición inicial. En la posición, en uno de los extremos se produce un equilibrio de la fuerza, según como observamos en la figura. Como podemos apreciar, en los extremos se halla un equilibrio. El peso de la esfera se puede descomponer en dos componentes perpendiculares, tal y como se observa en la figura del diagrama del cuerpo libre. La primera componente se equilibra con la tensión del hilo, y de manera que la tensión es igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Y también podemos definir que la fuerza es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de teta. En la ecuación del movimiento del péndulo simple es similar a la ecuación del movimiento armónico simple lineal. Por lo tanto, el movimiento pendular de pequeña amplitud es un movimiento armónico simple angular de frecuencia angular. En esta ocasión podemos ver una serie de ecuaciones como la definición de frecuencia angular es la velocidad angular es igual a 2pi sobre la tensión, y en esto deducimos que la tensión es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. El periodo también se puede expresar como la tensión elevada al cuadrado es igual a 4pi elevado al cuadrado por la longitud sobre la gravedad. Existe una relación entre el periodo y el tiempo y el número de oscilaciones, donde es igual a que el periodo es igual al tiempo promedio de oscilaciones sobre el número de oscilaciones. La definición de frecuencia angular es la velocidad angular
Bueno, esto ya se está repitiendo, pero no sé, no está mal decir. Al igual que también la frecuencia angular al cuadrado es igual a la gravedad sobre la longitud. Bien, con esto comenzamos con el otro tema. El movimiento ondulatorio es un proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, sino esto se da mediante ondas. Las ondas es una perturbación que se propaga desde el punto en el que se produce hacia el medio que rodea ese punto. Esta va a transportar energía, pero no va a transportar materia, sino que las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio, pero no viajan con la perturbación. Estas ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio que sea elástico y posee inercia. Tenemos como ejemplo a las ondas en la superficie del agua, que se forman en la superficie del agua, las ondas en las cuerdas, eh, las ondas que se producen por el sonido. En las ondas electromagnéticas es el producto de la interacción de dos campos perpendiculares, uno eléctrico y el otro magnético. Estas se pueden propagar en un medio elástico como en ausencia de este. Tenemos como ejemplo a las ondas de radio, a las ondas de microondas y a la luz infrarroja. Estas ondas mecánicas, según su dirección de propagación, pueden ser transversales y longitudinales. Las ondas transversales es cuando los puntos del medio en el que viaja la onda oscila de forma perpendicular a la dirección de avance de la onda. Las ondas longitudinales, la onda oscila de forma paralela y antiparalela en la dirección en que se propaga, produciendo comprensiones cuando hay una zona de alta densidad de moléculas y descomprensiones cuando hay una zona de baja densidad de moléculas. Cantidades características del movimiento ondulatorio. Las cantidades características del movimiento ondulatorio son cresta, valle, amplitud, periodo, nodo, longitud de onda. La cresta es el punto de máxima elongación de la onda, es decir, el punto de la onda más separada de su posición en reposo. Valle viene a ser lo mismo, ¿no? Que viene a ser el punto de máxima elongación de onda, pero en sentido contrario a la cresta. Nodo viene a ser el punto de intersección entre la onda y la línea de equilibrio, ¿no? Amplitud viene a ser desde el punto de equilibrio hasta la cresta, o también desde el punto de equilibrio o la línea de equilibrio hasta el valle. La longitud de onda, para determinar la longitud de onda se tiene que dar por ciclos. Tomamos un punto de referencia en la cresta. Ahora si seguimos la trayectoria y llegamos hasta la otra cresta, ya cumplimos un ciclo. Entonces vendría a ser una longitud de onda. Pero si seguimos continuando la trayectoria hasta llegar a otra cresta, también tendríamos otra longitud de onda. Ahora, me preguntarán también entonces el periodo viene a ser igual que la longitud de onda, porque vemos en la imagen que si tomamos en el punto nodo, seguimos la trayectoria y a este punto y seguimos la trayectoria, en este punto vendría a ser otro ciclo. En realidad la longitud de onda y periodo no son iguales, porque si hablamos de periodo vamos a trabajar en las unidades de tiempo, pero si hablamos de longitud de onda, aquí sería distancia, ¿no? La velocidad de propagación de una onda mecánica periódica. Si la fuente de la perturbación realiza un movimiento armónico simple, se produce una onda viajera de tipo senoidal que se mueve hacia la derecha sobre la cuerda, como observamos en la imagen. La velocidad de propagación de la onda senoidal es igual a la frecuencia por longitud de onda. Para poder observar su aplicación, tenemos acá un ejemplo. Se llama ultrasonido a las frecuencias arriba de la gama que puede detectar el oído humano. Se usan para producir imágenes al reflejarse en las superficies. En una exploración típica de un ultrasonido, las ondas viajan con una rapidez de 1500 metros sobre segundo.
Para obtener una imagen detallada, la longitud de onda no debe ser mayor a 1 metro o a 1 milímetro, perdón. ¿Qué frecuencia se requiere? Como ya habíamos determinado que la velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda, hacemos un despeje porque nosotros necesitamos la frecuencia. Al hacer un despeje, la frecuencia vendría a ser la velocidad sobre la longitud de onda. La velocidad tenemos que vale 1500 metros sobre segundo. Ya lo tenemos. Lo reemplazamos entonces. Ahora, la longitud de onda viene a ser un milímetro. Pero nosotros queremos en metros. Entonces hacemos una pequeña conversión y nos saldría que la longitud de onda es igual a 0,0010 metros. Entonces, al hacer una división, obtenemos lo que es la frecuencia, que viene a ser 1,5 por 10 a la 6 Hz. Rapidez de propagación de una onda en una cuerda. La cuerda va a empezar a oscilar dependiendo de ciertas variables. La velocidad de propagación y esta dependerá de cuán tensa esté la cuerda. Al lado derecho tenemos la fórmula de velocidad de propagación, que es la raíz de las fuerzas de tensión entre la densidad lineal de la cuerda, que es masa sobre longitud. La velocidad de propagación va a depender de la fuerza de tensión y sobre la densidad lineal de la cuerda. Ondas estacionarias en cuerdas. Si sujetamos una cuerda a un muro y agitamos hacia arriba y hacia abajo el otro extremo, se producirá un tren de ondas en la cuerda como el muro es demasiado rígido para moverse, por lo que las ondas se reflejan y regresan por la cuerda. Si se mueve al extremo de la cuerda en forma adecuada, se puede hacer que las ondas incidentes y reflejadas formen una onda estacionaria, como podemos observar acá en la imagen izquierda.